Dice así la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Pero ya llegamos a ese texto y llegamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9, siguiendo el mismo pensamiento, nos dice en el versículo número 17: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. La boca, la lengua, las palabras, los dichos, todo aquello que se diga en secreto se oirá en público y se sabrá en público. Para el sabio escritor de Eclesiastés, la lengua es una manifestación de lo que es la naturaleza humana, la realidad. El hombre carnal es pecador, el hombre de carne y hueso es pecador, y sabe perfectamente que una de las maneras de manifestar su pecado generalmente es a través de su boca y se puede distinguir. Así que qué bueno es entender y tener en cuenta que debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir. No en vano, el escritor de Proverbios, capítulo número 6, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y si te das cuenta al leer en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 al 19, si te das cuenta de las 7 cosas, 5 están relacionadas con la boca, con la lengua, con lo que se dice, con lo que se manifiesta. Y dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos al Señor en oración y estaremos viendo qué nos quiere enseñar el escritor de Eclesiastés en cuanto a cómo debe ser el carácter, la boca, la manifestación de un cristiano. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltarte y que nuestra boca manifieste las buenas nuevas. Eso es lo que recibimos y fuimos salvos. ¿Por qué no es lo principal y casi único que sale por nuestra boca para manifestar a cada persona que nos rodea? No en vano tu palabra nos dice que si nuestra palabra no edifica, mejor es estar en silencio. Que si nuestra palabra no da consuelo, mejor es controlar realmente la boca. Señor, ayúdanos para honrarte y glorificarte. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando la Escritura nos dice el número 7, no quiere decir que no hay más ni menos, pero sí está diciendo que hay una cosa completamente.
Y Dios está diciendo que esas 7 cosas, está hablando de algo completo. Dios detesta completamente estas cosas porque son consecuencias de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por lo cual, deberíamos de ser realmente darnos cuenta de si esto es de la naturaleza humana, espero que tú te estés considerando un humano de carne y hueso y estés entendiendo que no está hablando del vecino, no está hablando de ese familiar tuyo, no está hablando de todos, incluyéndote a ti. Entonces, por lo cual deberíamos de ser misericordiosos y compasivos con las personas que cometen estos pecados, pero sin que esto signifique la acepción de estas conductas, sino más bien para que las tengamos en cuenta y oremos, como nos dice el escritor de Santiago a propósito, por el texto que precisamente tenemos justo antes del que hemos memorizado en diciembre, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, está hablando de cómo la boca muchas veces ofende, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Veis? Nos hemos quedado muchas veces con la oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿en qué contexto? Cuando tú ves el fallo, la falta de otra persona, está diciendo: ora más que hables. Y de esto tenemos todos que aprender bastante. A la hora de ayudar a otra persona, orar por ella. Y además nos dice que no solamente orar, sino ayudar a estas personas a venir a Cristo, arrepentiros, para que Él, que es el único que puede hacerlo, les ayude a vencer en ese problema que quizás tienen. No en vano, Santiago 5, 19 y 20, que aprendimos en diciembre, nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es que él me ha ofendido, él no está haciendo lo correcto. Si alguno se extraviado de la verdad o hace algo que no es correcto, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Sí, esa persona estará en lo incorrecto, pero tú ora por ella, trata de ayudarle, trata de guiarle y muéstrale no agresividad, no dureza, sino compasión y misericordia como Dios y Jesucristo la tuvo contigo. ¿Qué es lo que más sale de nosotros? Cuando uno se salta el semáforo en rojo y tú vas en coche, nos sonreímos y nos decimos: es que el pobre es de carne y hueso como yo. Quizá lo hubiera hecho yo. Voy a orar por él para que el Señor... ¡No! ¡Fuego! Palabras que deberíamos de cuidar. He puesto un ejemplo vulgar, pero hay otras cosas mucho peores. Que a tu esposa se le cae un vaso y se le rompe. Es que debemos de tener ese deseo de ayudar, de sentirnos que somos también. Solo el perfecto puede exigir la perfección. ¿Lo entendéis? Solo el perfecto puede exigir la perfección. A ver, levanta la mano, perfecto. Espero que no te pase como en aquella ocasión hablaba con una persona que decía: yo antes era orgullosa, pero ahora soy perfecta. Bueno, pues de eso nos habla la palabra. Voy a tratar este tema de proverbios porque me ayuda mejor a ver lo de la lengua y todo lo que está enseñando. Entonces, en Proverbios 6 hemos visto que dice los ojos altivos. Esos ojos altivos, dice la palabra de Dios, y es muy fuerte,
que no solamente los aborrece, sino que los abomina. Eso es bastante fuerte. Si algo es abominación para Dios, que te tiemblen las rodillas, porque la abominación de Dios sobre una persona es muy fuerte. Terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Así que nos habla la palabra de Dios y nos dice que una persona orgullosa es una persona altiva, una persona que piensa que no necesita a nadie, una persona que es soberbia. Y Dios dice, eso no me agrada. Dice en Proverbios 17:7, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Y eso va bien con el contexto de lo que tenemos ahí. Pero en Proverbios 16, versículo número 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Es abominación para él todo altivo de corazón. Ciertamente, y esto es fuerte, no quedará impune. No. Tú eres altivo y orgulloso y Dios te está diciendo arrepiéntete y tú no quieres escucharlo. Impune no vas a quedar. Va a tener sus consecuencias. Y no será cualquier cosa. Dice en el mismo capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabéis todas esas palabras qué significan? Esas personas que son de ojos altivos se sobrevaloran a sí mismos, no aceptan corrección, subestiman a los demás. Realmente el orgullo es la semilla, el germen, el abono de todos los pecados. Ese orgullo que es soberbia, jactancia, una prepotencia que se muestra muchas veces. Y tú dices, yo no soy prepotente, pero alguna vez has dicho, ¿qué me tienes tú que enseñar a mí? Eso ya lo sé yo. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién se cree ella que es? Y muchas veces no nos vemos con los ojos que nos ven los demás. Y creemos que nuestros ojos son los únicos perfectos y los demás son los que están viendo mal las cosas. Pero recuerda, no es ni los ojos de los demás ni tus ojos, son los ojos de Dios, que nos ven en todas partes. Y ven realmente todo lo que somos. A Él sí que debemos de atender y de escuchar y de tener en cuenta. ¿Cuántas veces esos altivos de corazón se caracterizan porque son autosuficientes? Yo me he ganado con el sudor de mi frente lo que tengo, así que no tengo que darle las gracias a nadie. Bueno, llévate cuidado, porque el día que Dios diga se te acabó la fuerza, ahora te toca un tiempo de quimioterapia, vamos a ver de dónde vas a sacar tú la fuerza. Gracias a Dios que la oración, llevada a los pies del Señor, ayuda a la recuperación. Y os tengo que decir gracias. Dios es bueno, Dios es misericordioso y poderoso y nos enseña a todos a estar debajo de Él, que es el lugar que nos corresponde. Ni siquiera a la altura de Él. Algunos piensan, Dios es mi amigo, yo con Él puedo... Sí, es tu amigo, pero no un amigo para tutear y para abusar, sino para respetar y honrar y para de verdad tener en cuenta su nombre. Y qué bueno es lo que Dios nos enseña. Así que una decisión orgullosa te hará tal daño que apartará a tus hijos del Señor y afectará incluso a tus nietos.
y lo he visto. Yo voy a pedir perdón a la iglesia. ¡Adiós, muy buenas! Hijos en el mundo, nietos que no conocen al Señor. Si te equivocas, reconócelo, porque Dios es misericordioso y bueno, y Dios perdona y restaura y da una fuerza interior que nadie puede encontrar en ningún sitio más que en el Señor. En el perdón del Señor hay fuerza, en el perdón del Señor hay fortaleza, en el perdón del Señor hay restauración. Y algunos piensan, yo no me voy a humillar, pues los ojos altivos aborrece y abomina el Señor. La segunda cosa que dice es que la lengua mentirosa, y precisamente el orgullo muchas veces lleva a que la lengua diga, se jacte y haga cosas que son una mentira. ¿Sabéis que muchas jactancias son medias mentiras? Yo nunca he hecho... Ah, ¿nunca? No digas nunca, porque el nunca tiene siempre una primera vez que falla. Así que la lengua mentirosa, aquel que falsea la verdad, aquel que dice medias verdades, aquel que engaña con su apariencia, que miente. Y mira, incluso dentro del Evangelio puede ocurrir eso. El Señor Jesús en una ocasión trata a unas personas, y si tú estudias bien el pasaje, lo que le está diciendo es, sois unos mentirosos, que en mi nombre habéis hecho cosas. Mentirosos les está diciendo. Si nunca os conocí, ¿cómo que lo hicisteis en mi nombre? Y les está llamando mentirosos. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de su Padre. ¿Sabes lo que es la voluntad de su Padre? Obediencia, sometimiento, darle honra y gloria a Él. Él ser el Señor y Rey de mi vida. Y mandar y tomar las decisiones. Y yo humildemente acatar y obedecer. Y dice la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dice, mentiroso. Eso es lo que creíais que hacíais vosotros. Pero no estabais teniéndome a mí en cuenta en vuestras vidas. No era yo el primero en vuestras vidas. No me amabais sobre todas las cosas. Os amáis a vosotros mismos. Y si hacía falta decir mentiras, las decíais para guardar las apariencias. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo tú hablas en el nombre de Cristo y nunca conoces a Cristo? Es como si yo fuera diciendo por ahí, hombre, yo soy familiar del rey. Yo me tenéis que reconocer como noble, que soy familia del rey. Hombre, Juan, mi abuelo, y Felipe, mi primo. Bueno, por supuesto que es una mentira, claro, los labios mentirosos al final. No, tú no vas a hablar en el nombre del rey si no eres de la familia del rey, ni vas a tener título nobiliario, ni nada por el estilo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes lo que es la palabra maldad ahí? No ley. Está diciendo, no habéis cumplido la ley. ¿Cuál es la ley? La ley empieza tocándote el corazón, reconociendo que eres pecador, arrepintiéndote de tu pecado, reconociéndote que mereces el castigo que la ley demanda y que si no vienes a Cristo, todas las consecuencias van a caer sobre ti. Ahí está. Dice el siguiente texto, las manos que derraman sangre inocente. Estamos viendo un mundo que constantemente está derramando sangre. Y sangre inocente. ¿Quién tiene derecho sobre la vida de un bebé? ¿Quién puede decidir la vida que Dios la da? ¿El aborto? ¿La eutanasia?
las guerras, la cantidad de personas que vemos, cada vez peor y más. Pero hermanos, a veces decimos, qué malos que son en el mundo, qué malos que son los abortistas, qué malos que son los que abortan. Y ¿no sabéis que Dios también nos llama la atención a nosotros, que no debemos hacer agresiones a nuestros prójimos? Y el Señor Jesús dice, por si no lo entendíais y estabais solamente mirando la letra, no matarás, quiero enseñaros el espíritu de esa letra. Y dice, la agresión verbal, un insulto con tu boca, un mal pensamiento de desprecio a tu prójimo. Dios lo considera una agresión que es equivalente a derramar su sangre. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero es que no entendéis el espíritu de la letra. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Insultar da lo mismo? Pues el Señor dice, un insulto merece el infierno. O se nos ha olvidado, el texto dice, la paga del pecado es, ¿y qué es la muerte? La muerte es separación. Cuando tú pecas contra tu cónyuge, contra tu hijo, contra tu familiar, contra tu compañero de trabajo, estás creando una separación. Si le gritas y le ofendes, estás creando una separación. Significa muerte. Y Dios dice, y delante de mí, tú te estás separando de mí, y separaros de mí al fuego eterno. Eso es lo que mereces. Si no fuera por la gracia de Cristo que Él murió y pagó por ti tu fuego eterno, tú y yo iríamos al infierno por pecar. Incluso nosotros. Pero gracias a Dios que Jesucristo cargó en sus espaldas, en sus manos y en sus pies nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Pero eso no te dice, me he librado, ahora me da lo mismo. No. Eso te hace entender, mi Señor sufrió tanto. No puedo seguir ofendiéndole más. Debo de honrarle y glorificarle. Debo de respetarle. Así que qué bueno es cuando vemos ese cuarto punto que nos dice el corazón que maquina pensamientos perversos. ¿En tu mente estás pensando en algo que no es correcto? ¿En tu corazón estás maquinando algo que no agrada al Señor? Recordad que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo recordáis? Que muchas veces, papá, estoy harto de ti. Es que eso estaba en tu cabeza y en tu corazón dando vueltas. Y Dios dice, esas personas, esos pecados, Dios los abomina y los aborrece. Que no sean características de nuestra vida en ningún momento. Esos pensamientos inicuos, esos pensamientos llenos de concupiscencia. ¿Sabéis lo que es concupiscencia? Para Dios la concupiscencia es algo terrible y lo menciona bien claramente. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sabéis lo que dicen mucha gente, no? Es que Dios me ha hecho así. Entonces como Dios me ha hecho así, yo no voy a cambiar. ¿Cómo que no? Espera. Lo primero es, si has conocido a Cristo, tú no eres el mismo.
Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si has conocido a Cristo, el Espíritu Santo mora en tu corazón y el Rey de tu corazón es Cristo. Ahora no mandas tú, ahora manda Dios en tu vida. Y lo que te toca hacer no es mostrar lo fuerte que eres, es mostrar lo que estás dispuesta a someterte, que en tanto que eres débil, es fuerte Dios y Cristo en ti. Así dice el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es la fortaleza que necesitamos, la de Dios, no la de nuestra disciplina, ni nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, la de Dios. Y entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es esta palabra? La palabra concupiscencia es apetito desordenado de placeres deshonestos. Y algunos piensan que solamente tiene que ver con el sexo, pero está incluido. Apetito desordenado de placeres. Yo quiero tener un coche más grande, yo quiero tener un chalet, una casa no, un chalet más grande, yo quiero la mujer de otro, yo quiero tener... Es que... Y Dios dice, la codicia son apetitos desordenados. No codiciarás. Y por eso cuando ves en ese 10º mandamiento lo que describe cosas y describe personas. No solamente son personas lo que se codicia, también se codician cosas, que son pecados. Y de la codicia nadie la ve. Yo no veo que tu hermana o hermana estás codiciando, pero está en tu corazón ese pecado. Y Dios dice, yo sí que te veo, lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y Dios dice, eso no, eso no. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es cualquier cosa. Nadie se quiere morir por pecar, pero dice la palabra de Dios que por pecar vamos a morir. Así es. Y qué bueno es que nuestro Señor Jesucristo murió la muerte espiritual que nos correspondía a nosotros y nosotros estamos libres de esa muerte. Pero no hay duda que el pecado nos va a llevar físicamente a la muerte. Esa es una consecuencia que heredamos de nuestros primeros padres y que llevaremos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así es. Dice en quinto lugar, los pies que corren presurosos al mal. Y tú dices, ¿esta clase de gente hay? ¿Gente que corre presurosa hacia el mal? ¿Que va a hacer lo malo? ¿Que se reúne para hacer el malo? ¿Que se animan unos a otros para hacer el mal? Sí, el apóstol Pablo lo veía en su tiempo. Y en Romanos capítulo número 1 nos dice y nos da una descripción sorprendente. Dice en Romanos 1:28... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Es importante tener en cuenta a Dios en nuestra vida? Sí, incluso los cristianos. Ten en cuenta a Dios en todas tus decisiones, en todas tus actitudes, en cómo te comportas, cómo tomas las cosas. Ten en cuenta a Dios. Dice, como ellos no quisieron, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Veo ese corazón cada vez más duro, más duro, más duro, sin misericordia. ¿Cómo es posible que cuando uno
pues comete un pecado, necesita otro pecado para taparlo y necesita otro más, y al final se hace una persona insensible a la vida real y por supuesto menos aún a Dios y a la palabra de Dios. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, si tú sabías que Dios creó todo, que Dios mandó una palabra, que Dios ha mandado mensajeros a predicar la palabra de Dios, tú lo sabías. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pues no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos son presurosos a correr a hacer el mal, y los hay. Hermanos, que nuestro testimonio para en los pies de esos pecadores que necesitan que tú y yo tengamos misericordia de ellos y oremos por ellos. Lo necesitan. Dios escucha las oraciones de los justos que vienen a Él a orar. Y qué importante es. Dice también la palabra de Dios, el testigo falso que dice mentiras. Nuestro Señor Jesucristo sufrió terriblemente de testigos falsos que dijeron mentiras. ¿Sabéis que fue presentado ante el consejo de del Sanedrín? ¿Y qué buscaron? Vamos a buscar testigos falsos que digan mentiras del Señor Jesucristo. Y el mundo va constantemente diciendo mentiras de Cristo porque no le creen, no le aceptan su verdad, no quieren confiar en Él, se creen testigos de que Dios no tiene nada que ver con ellos, o de que Dios no tiene nada que ofrecerles, o de que ellos no necesitan nada de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante los principales, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Siempre hizo lo justo, siempre hizo lo correcto, siempre dijo la verdad, siempre se halló en lo correcto, en lo perfecto, porque es el único hombre perfecto. Pero aún así, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y buscaron cómo retorcer la palabra, y lo hacen una y otra vez hoy en el día en el mundo. Retuercen la palabra de Dios. Él ha dicho que en 3 días destruirá, que Él destruirá, que si se destruyese el templo en 3 días, lo edificará otra vez. Y especifica, estaba hablando de su cuerpo como templo, que es. Él es nuestro ejemplo de templo. ¿No sabes, cristiano, que cuando tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, eres templo del Espíritu Santo? Y Él estaba enseñando eso, pero buscaron testigos falsos para acusarlo. Dice, esos testigos falsos, escuchadme, nunca digas mentiras, nunca seas testigo falso. Dios lo ve y lo escucha todo. Dice en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hay más textos, pero vamos a saltarlo. Y en último lugar, el que siembra discordia entre hermanos. ¡Ay, la boca cuando se abre para hablar contra el hermano! ¡Ay, la boca que deberíamos poner la mano sobre ella cuando hablamos contra los hermanos! Sabemos que todo lo que se siembra es lo que se termina cosechando. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hay un proverbio que dice, el que siembra vientos, recoge tempestades. ¿Vas hablando mal de la gente? ¿Sabéis que cuando hablamos mal del prójimo, huele mal? Es como esa mosquita que cae en el perfume. Cuando alguien te venga a difamar, a murmurar, a criticar,
a chismearte, aquí algo me huele mal. No. No estropees el perfume que Dios ha puesto en la iglesia, que debe de ser un cuerpo que se entrega en sacrificio a Dios, que es olor fragante delante de Dios. No hables mal de mi hermano, porque es de carne y hueso, y lo que deberíamos hacer tú y yo es orar por él, y ayudar, construir, no destruir, mostrar compasión, no traición. Y Dios quiere que de verdad seamos un cuerpo así, unido en ese sentido. No agrada a Dios la persona que está sembrando cizaña entre hermanos. Calumniador, difamador, aquel que hace daño a su propia familia carnal, pero también a la familia espiritual. Así que dejemos de hablar mal de nuestro prójimo. En Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, su boca, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y está diciéndonos, oye, ¿queréis ser perfectos? Es la meta. Por lo tanto, imitad a vuestro Señor y Salvador. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puede ser perfecto? Solo es posible cuando Cristo, y en la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, vive plenamente en nosotros y toma todas las decisiones de nuestra vida. Esto agrada al Padre, porque recuerda que solo Cristo agrada al Padre y Cristo es perfecto. Deja a Cristo vivir su vida perfecta en ti y el Padre verá a Cristo en ti y agradarás al Padre. Vamos al Señor en oración.